Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. A vosotros, compañeros, prensa y a mis compañeros. Me llamo Nuria Cachafeiro. Soy la presidenta de ANAMA, la Asociación Nacional de Abogados Afectados por la Mutualidad de la Abogacía. Lo tenemos aquí detrás. Y estos son mis compañeros, miembros de la Junta Directiva también, Rafael, Rocío, Elena y Raquel. Hoy queríamos estar con vosotros y exponeros algo que consideramos bastante importante, y es que, bueno, como todos sabéis, somos abogados mutualistas. En mi caso, que llevo ejerciendo desde el año 95, 30 años de ejercicio, cuando yo me di de alta era obligatorio colegiarse en la mutualidad de la abogacía como sistema de previsión. No había la posibilidad de contratar otro sistema. Teníamos que, para poder ejercer, darnos de alta en un sistema de previsión que en ese momento gestionaba la llamada mutualidad de la abogacía. Ahora les debe dar vergüenza que lo de abogacía ha desaparecido, pero eso es otro tema. Bueno, cuando a lo largo de los años hemos ido pagando, supongo como todos, las cuotas mensualmente, y esas cuotas de previsión social se destinaban para las contingencias, mayormente de jubilación. Y en aquellos momentos teníamos unos contratos en donde había una previsión que a la hora de jubilarte, después de toda una carrera larga de cotización, tenías derecho a una pensión. Bueno, mi sorpresa es hace 2 años, cuando en un momento determinado compruebas que aquello que pagabas mensualmente, igual que pagan los trabajadores autónomos y cualquier trabajador que trabaje por cuenta ajena, se aportaba a la mutualidad de la abogacía para esa contingencia, iba a suponer que mi pensión cuando me jubilara eran exactamente 423,93 euros. Pero lo mejor es que en la letra pequeñita ahí debajo ponía cantidad garantizada 196,85. Bueno, eso es, en primer lugar, un golpe. Un golpe. Te llevas el impacto de tu vida y dices, esto es en serio, pero aquí ¿qué ha pasado?, ¿no? Y entonces comenzamos a movilizarnos. Y si algo tenemos que agradecer a la mutualidad es desde luego eso, la capacidad que ha tenido la mutualidad con esta indignidad, con esta insuficiencia de pensiones, de conseguir que los abogados saliéramos a la calle, que llenáramos las calles de Madrid, las calles de nuestras ciudades, de gente luchando, de compañeros, reclamando lo que en justicia nos corresponde, que no es ni más ni menos que una jubilación digna. Porque, señores, hemos pagado, hemos cotizado, y, por lo tanto, tenemos derecho a tener las mismas prestaciones que cualquier otra persona que contribuya al sistema. Nos juntamos y algunos, no sé si con mucho sentido o no, decidimos asociarnos y estamos aquí. Fue difícil, fue duro enfrentarse a un sistema, no solo al sistema establecido de la mutualidad, entrar y participar en aquellas juntas y ser capaces, delante de aquellas personas, exponer, reclamar esos datos que nos hacían falta, descubrir que la mitad de nuestro dinero se iba en salarios no, dietas, gastos, desplazamientos, y que esa junta directiva formada por unos pocos se gastaban de nuestro dinero, del dinero que tenía que estar destinado a nuestra jubilación, en sus casi 1,5 millones de euros en aquel momento, ahora habrá subido un poquito más, en sus propios beneficios. Claro, ¿cómo van a querer que las mutualidades desaparezcan? Normal, yo si ganara 1,5 millones de euros tampoco querría. Bueno, el caso es que eso fue un inicio, fue duro empezar, pero ahora aquellos 4 gatos que nuestro querido presidente nos denominó, porque fuimos insultados, humillados, vejados. Pero yo creo que eso sirvió de revulsivo para que una profesión como la nuestra, en donde generalmente somos bastante individualistas, por primera vez en muchos años, hiciéramos una piña común y consiguiéramos unirnos en reivindicar lo que nos corresponde. Y hoy estamos aquí porque después de toda esa lucha hemos conseguido algo increíble, ¿eh? Fijaros, 2 años y tenemos una propuesta de ley del Gobierno encima de la mesa que no nos llega, que es insuficiente, y de eso hablarán mis compañeros, porque yo no soy tan técnica, ellos lo van a exponer muchísimo mejor, pero hemos conseguido tener una propuesta encima de la mesa, con lo cual es un paso muy importante. Y nosotros hemos hecho algo más desde ANAMA, aparte de los informes jurídicos, actuariales, que garantizan la equidad del sistema y que todo se puede hacer y se debe hacer.
tenemos algo más, y es que hemos realizado una enmienda al articulado de esa ley para garantizar que todos, absolutamente todos los mutualistas alternativos que quieran trasladar sus fondos a la Seguridad Social puedan hacerlo, los activos, los pasivos, que nadie quede atrás. Y entonces ahora yo ya voy a dejar de hablar y voy a dar paso a mi compañera Elena, que os va a explicar un poquito más en detalle. Yo creo que muchos ya lo conocéis, pero seguramente será interesante recordar, porque estamos aquí, os va a explicar los orígenes de este problema. Muchísimas gracias. Bien, pues a mí me toca contextualizar un poquito el problema de los profesionales y, aunque estamos en el Colegio de Abogados, uno de los más importantes de España, que es este de Madrid, que hoy nos acoge, y es un problema al que la Asociación Nacional de Afectados de la Mutualidad de la Abogacía sirve entre sus fines, sí quiero que todo el mundo tenga claro que esto afecta a todas las profesiones que tienen la obligación de colegiación para poder ejercer, ¿vale? Aquí nosotros somos ANAMA, pero hay toda una movilización que engloba también a arquitectos, a químicos, a ingenieros. O sea, es un problema social más allá de la abogacía. Entonces, muchos os preguntaréis cómo es posible que a los abogados nos haya pasado esto. Y eso mismo nos preguntamos nosotros cuando entramos en shock. O sea, lo primero fue ese golpe de realidad de que de repente te dicen, oye, que aquellos 600 euros que te decían que ibas a cobrar y que tú ya contabas más o menos con que tendrías que buscarte, complementarlos de alguna manera o trabajar hasta los 80 años, que ya no es así, que esto ha cambiado por el camino y que no nos hemos enterado. Bueno, yo a día de hoy, después de 2 años y medio de estudio profundo, no tan profundo como otras compañeras que son mucho más diligentes, pero de verdad un estudio profundo, todavía me cuesta seguir el hilo de todos los cambios normativos. Entonces, no quiero daros la plasta de número de leyes, pero sí quiero haceros una exposición de qué fue lo que pasó. Pues lo que pasó fue que mientras los profesionales liberales colegiados vivíamos unos años dorados, todo hay que decirlo, porque bueno, el país tuvo una época de bonanza económica que fue útil a todo el mundo, poneros como imagen a los arquitectos, poneros como imagen a los abogados. Bueno, pues estábamos en un sistema, lo que nos gustaba era sacar el trabajo adelante y la normativa que todos los días estudiábamos y profundizábamos en ella no era para nuestros intereses, sino para los intereses ajenos, porque esa es nuestra labor social. Entonces, salvo algunos estudiosos que podían saber y supieron que efectivamente este sistema de previsión que había para las profesiones liberales estaba entrando en tiempos de arenas movedizas, pues los demás estábamos a trabajar y a sacar adelante los problemas de nuestros clientes. Yo creo que eso es importante que la gente lo sepa, porque lo primero que nos preguntan es que no sabéis leer las leyes. Pues mire, sí, lo que pasa es que incluso dedicándole tiempo, esto es difícil de comprender. Bien, los avatares que ha vivido la profesión, la nuestra y la de los arquitectos, pues la Constitución, el postconstitucionalismo, que el propio Tribunal Constitucional tuviera que avalar la ley de colegios profesionales, que es preconstitucional, todas son cuestiones que han tensionado mucho la normativa que nos afecta a los profesionales liberales. Y en cuanto a lo que es la previsión social, pues teníamos este sistema que venía de antiguo desde los años 40, un sistema de mutualidades, y eran unas mutualidades que aparentemente, incluso hoy se puede decir que algunas están muy saneadas económicamente, pero de repente nos empezaron a decir aquello de que somos muchos y esto no va a llegar para todos. Entonces, entre el Estado y los órganos rectores de las mutualidades, que provienen todos ellos de los colegios profesionales, pues fueron amañando la legislación, fueron poniendo parches, tanto el Estado en cuanto al tema de la seguridad social, que se fue incrementando con la regulación de
el régimen especial de trabajadores autónomos, dándole cada vez mayor cobertura, y en las mutualidades, en cambio, nos íbamos quedando atrás. O sea, nosotros teníamos muchísimas menos prestaciones que un trabajador autónomo, cuando ya todos sabemos que los autónomos también vivieron en precario en cuanto a previsión social se refiere. Y cuando empezamos a preguntar por qué pasaba esto, pues es cuando realmente descubrimos pues, la trampa que había y que se había orquestado entre el Estado y los órganos rectores de las mutualidades. Y es que se había introducido una modificación en la Ley General de la Seguridad Social con un par de disposiciones adicionales donde les autorizaban a las mutualidades a pervivir como lo que eran, siempre y cuando cumpliesen dos requisitos. Uno de ellos, que en las prestaciones que diesen a sus mutualistas dieran una cobertura que alcanzase como mínimo el 80% de la misma cobertura en el régimen de autónomos, o, por otro lado, perdón, me he equivocado, para que se hagan cuenta de lo complicado que es. Siempre y cuando nos exigiesen a nosotros unas cuotas en las que nos cobrasen como mínimo el 80% de lo que el régimen general de trabajadores autónomos estaba en cada momento, o que nos diesen unas prestaciones que cubriesen como mínimo un 60%. O sea, la equivalencia no existió nunca. Nosotros hemos sido, durante todas nuestras carreras profesionales, trabajadores autónomos, profesionales liberales, sin cobertura plena de ninguna prestación. Y eso viene amparado por la ley, y viene amparado por la ley de acuerdo entre el Estado y las propias mutualidades. Por eso nosotros hoy exigimos la responsabilidad de ambos entes, el Estado por un lado y las propias mutualidades por otro. Con todo esto, las mutualidades, igual que la economía española, pasaron unos años gloriosos, donde hicieron mucho dinero y donde algunas hicieron buenas inversiones, otras no tanto. Pero la foto fija que nos encontramos ahora mismo es de crisis absoluta, de crisis prestacional, porque, como ha dicho nuestra presidenta, ni siquiera tenemos cobertura de una pensión de jubilación mínima, no alcanzamos ni el mínimo que se da de las pensiones no contributivas, con lo cual os podéis hacer una idea de cuál es el drama, ¿vale? Y lo que hablamos de prestaciones de bajas, bueno, todo eso siempre ha sido una penuria. O sea, derechos sociales, cero. Y, sin embargo, nosotros hemos cumplido siempre religiosamente con el pagar y apartar esas cuotas que venían determinadas y fijadas por los propios órganos rectores de las mutualidades. A mayores sí que a partir del año 2005 que hubo un cambio de sistema. Primero era un sistema de prestaciones fijas, o sea, tú aportabas a la mutualidad y sabías que ibas a percibir unas cantidades fijas y determinadas en cuanto ocurría alguna de las contingencias escasas que estaban cubiertas. Y en el año 2005 se produjo una modificación que vino obligada por adaptación de la ley del contrato del seguro y por la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. O sea, todo esto vino de ahí. Y cuando se hizo ese cambio, se hizo con una trampa por parte de los órganos rectores de los colegios profesionales, porque sí se celebraron unas asambleas que en apariencia eran muy democráticas, pero no se explicó la realidad del problema. No se nos dijo que a 20 años vista este sistema iba a ser insostenible, y de ahí pues viene nuestro enfado, ¿vale? Porque se modificó, como ya dije, el sistema y pasó a no garantizarse absolutamente nada y encontrarnos en esta situación donde si antiguamente un abogado o un arquitecto trabajaba por cuestión intelectual hasta los 90 años porque había llevado una vida relajada, pues hoy en día no es así. Hoy en día, abogados, procuradores, arquitectos, tenemos que trabajar porque no nos queda más remedio. O sea, no nos podemos ir para casa en la edad legal de jubilación. ¿Qué ocurrió en el 2005? Y con esto ya acabo, porque se me acaba el tiempo.
pues en el 2005 lo que ocurrió es que a partir de ahí se tuvo que permitir desde la Seguridad Social darse de alta a los trabajadores profesionales como autónomos. Ya desde el año 1995 se podía hacer, pero yo digo, hasta el 2005 no se cambió el sistema de mutualidades. Y a partir de ahí, si tú te querías ir y dar de alta en el régimen de trabajadores autónomos, no te dejaban retirar el dinero que tenías aportado en la mutualidad. Ese dinero se quedaba ahí cautivo y no te servía ni como cotización en la Seguridad Social, ni te iba a servir prácticamente para nada, porque a lo largo de los años, si tú no seguías aportando, eso se convertía en un fondo que no tenía, vamos, que los gastos se comían la rentabilidad. Dicho esto, lo explico porque hubo muchos profesionales que no nos fuimos al RETA, entre otras cosas, porque aunque quisieras, ya no ibas a tener la carrera de cotización que necesitabas para poder tener acceso a una pensión de jubilación. Entonces, ese es el motivo en el que tanto nuestros fondos como nosotros mismos estamos atrapados en las mutualidades. Y ahora lo que pedimos es que nos dejen traspasar nuestro fondo porque los más jóvenes quieren ir a cotizar a la Seguridad Social y los mayores queremos pues, tener una pensión digna, pero pagando con nuestras aportaciones. O sea, no queremos ir porque sí, ni que nos acojan, ni que nos regalen nada. Y esto es un poquito el problema. Entonces, sí que hace 2 años y medio nos movilizamos, nos unimos, nos movilizamos y hemos conseguido, la verdad es que fue con un trabajo colectivo muy importante, que los parlamentarios tomasen conciencia de esta realidad, del problema social que supone y que el partido que apoya al Gobierno presentase una proposición de ley. Pero esa proposición de ley es totalmente insuficiente y no nos gusta nada, como va a explicar ahora mi amiga y compañera Raquel. Bueno, pues voy a darle. Bueno, yo voy a explicar un poco cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente, porque a raíz de todas las movilizaciones que hemos venido haciendo desde la asociación, pues hemos conseguido, también hablando con los grupos parlamentarios, pidiendo reuniones con ella, pidiendo reuniones con la mutualidad, con los propios colegios, hemos conseguido, no sin mucha lucha, y eso es cierto, después de 2 años, que el Grupo Parlamentario Socialista haya presentado una proposición de ley, después de haberse aprobado múltiples proposiciones no de ley, tanto en parlamentos autonómicos como en ayuntamientos, incluso en el propio Congreso, se ha presentado una proposición de ley que ha sido aprobada su toma en consideración, que es el primer paso para que esto sea una realidad, el día 6 de mayo de 2025. La situación actual es que, estando en periodo de enmiendas, el Grupo Parlamentario Vox ha presentado una enmienda a la totalidad con la que no estamos de acuerdo y solamente lo que ha hecho ha sido retrasar la tramitación, porque lo que ahora mismo tenemos es una prórroga del periodo de enmiendas al articulado, porque la enmienda a la totalidad va al Pleno y luego se abre el periodo de enmiendas al articulado, que ahora mismo está prorrogado hasta el 18 de junio, pero que nos tememos que esas prórrogas van a ser sucesivas, como ha ocurrido con múltiples leyes que está al orden del día, que se vayan prorrogando, porque parece ser que no interesamos. Como digo, esta proposición de ley no resuelve en modo alguno el problema que estamos planteando. Establece unas limitaciones que, a nuestro juicio, son absolutamente insostenibles y desde aquí queremos hacer un llamamiento para que los políticos cambien, modifiquen, porque es posible esa proposición de ley a través de las enmiendas que haga falta, pero entendemos que la nuestra, como comentará mi compañero Rafa, es la única que sirve para que este sistema pueda ser sostenible y nadie se quede atrás. En primer lugar, como ha comentado mi compañera Elena, el sistema de mutualidad establece la obligación, ahora mismo la obligación que tiene establecida es que nosotros sigamos cotizando y coticemos lo mismo, idéntico que cotiza un RETA. Antes se ha hablado del 80%, pero esto cambió y ahora las mutualidades nos exigen saber cuáles son nuestros ingresos anuales para determinar la cuota que tenemos que pagar, lo mismo que hace la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos. Esta ley establece que se mantiene
para la gente que no pueda pasarse al RETA o que no quiera pasarse, porque hay que partir de la base de que nosotros siempre estamos reivindicando que esa pasarela sea voluntaria para la gente que quiera, pero hay mucha gente que no va a poder precisamente por las limitaciones que establece la propia ley. Entonces, yo te limito, pero además te digo que si te quedas en la mutualidad vas a tener que seguir pagando el 100%, pero un poco generosamente nos van a dar el 80%. Es decir, yo ahora voy a pagar lo mismo que el RETA, pero voy a tener el 80% de las prestaciones del RETA. Esto no tiene ningún sentido y, por lo tanto, ya ese primer punto no queremos que siga igual que está. En nuestra enmienda proponemos otra solución diferente, como comentará mi compañero. ¿Por qué? Porque no te garantiza prestaciones suficientes. No lo son el 60% y tampoco lo son el 80%, sobre todo porque estamos pagando, como decimos, lo mismo y es un sistema alternativo. Lo que significa es que tiene que ser idéntico al sistema de previsión social que tiene el resto de españoles. No somos ni tenemos que ser diferentes. Por otro lado, esta proposición de ley también establece unos límites temporales que dejan fuera a la mayor parte del colectivo. Y estos límites temporales son dos. En primer lugar, no podría pasarse, es decir, no podría utilizar la pasarela todo aquel mutualista que tuviese 15 años cotizados ya en la Seguridad Social, con independencia de que esa cotización se haya realizado al régimen general o al régimen del RETA. Pero claro, señores, es que con 15 años la pensión que te queda es el 50% de la mínima. Una pensión de un RETA del 50% de la mínima, estamos hablando otra vez de pensiones por debajo incluso a veces de la no contributiva. Es decir, que el Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, lo que pretende es dejarnos de nuevo en la miseria a aquellos que, pues por razones X, lleven 15 años cotizados ya en el régimen general. Piensan que con esos 15 años es suficiente. Por otro lado, además también existe otro límite temporal que es muy importante y que es que tienes que haber estado dado de alta para poder acogerte a esta pasarela a 31 de diciembre del año 2022. No me preguntéis los motivos porque yo no los entiendo. No existe ninguna justificación, yo tengo mi propio criterio, y es que están intentando limitar considerablemente el número de personas que podamos acogernos a esta pasarela, sin dar, como digo, ninguna justificación. Este límite, como digo, no tiene ninguna justificación alguna, pero claro, ¿qué ocurre? Que impide a aquellos que, por ejemplo, en el año 2020 tuvieran que darse de baja por una enfermedad y se tuvieran que darse de baja de la mutualidad, o todos aquellos compañeros, que no son pocos, que tuvieron que cerrar sus despachos por culpa de la crisis del COVID, los deja fuera de la posibilidad de poderse acoger a esta pasarela y, por lo tanto, con sus fondos atrapados sin tener ningún sistema de previsión social que realmente les pueda valer en un futuro o en la actualidad, porque el régimen que tenemos de prestaciones con las incapacidades ya es absolutamente bochornoso. Además de estos límites que son temporales, como he dicho, existe un límite personal que también deja fuera a la mayor parte de la gente afectada, de los compañeros afectados por esta situación, que es que tampoco puedes acogerte a esta pasarela si eres pensionista. Y lo dicen así, si eres pensionista. ¿Esto qué significa? Pues que las personas, los pasivos que llamamos nosotros, que están en la mutualidad y que están percibiendo esas pensiones mínimas bochornosas de 300 euros, no van a poder, señores, irse al régimen general o el régimen del RETA o ser pasivos en la Seguridad Social porque no se les permite. Pero no solamente ellos, sino que además tampoco la gente que esté cobrando una pensión de la Seguridad Social o del RETA, por ejemplo, por viudedad. Es decir, si yo soy viuda y mi marido ha cotizado X años al régimen general o a la Seguridad Social y me ha quedado una pensión de 200 euros de viudedad, yo no puedo causar mi contingencia de jubilación dentro del sistema público, porque no me permiten acogerme a la pasarela. Yo no voy a poder jubilarme en la Seguridad Social, me ponga como me ponga y aunque cumpla todos los requisitos anteriores, que no son pocos, porque estoy cobrando una mísera pensión de 200 euros de viudedad. Por supuesto, esto ANAMA no lo consiente y este es otro motivo por el cual no estamos de acuerdo con esta proposición. Y luego ya, para terminar, una cuestión un pelín más técnica, pero que voy a intentar que lo entendáis, es el factor de conversión. El factor de conversión es básicamente la fórmula matemática que se utiliza o que se pretende utilizar por el Partido Socialista, que es el que ha presentado esta proposición de ley, para convertir nuestros ahorros de la mutualidad en cotizaciones al RETA. Básicamente es eso.
¿Qué ocurre? Que establece una franja que va, creo, desde el 68 al 80, 67% al 80%, que desde luego es absolutamente horrible, porque no nos permitiría cotizar los años suficientes para poder tener derecho a una pensión digna. Es decir, que con ese factor de conversión, que tampoco explican dentro de esa franja en base a qué van a utilizar el 68 o en base a qué van a utilizar el 80, pues no nos permitiría, por supuesto, llegar a los años necesarios para poder tener pues, esa jubilación, que desde luego lo que estamos hablando siempre es de pensiones mínimas. El que tenga más tendrá más, pero los que hemos aportado, los que han aportado, pues igual que un RETA, lo que establece por su salario, como es ahora, pues estamos hablando de pensiones mínimas o más, pero siempre partimos de la base de las pensiones mínimas. Por lo tanto, si no tenemos derecho a los años necesarios, pues evidentemente nos vamos a quedar igual que estamos, señores, en la mutualidad. Por lo tanto, nos encontramos atrapados igualmente en esta proposición de ley, que además, al establecer estos límites, lo que está obligando es a que los compañeros que ya tengan 15 años, y esto es muy importante que todo el mundo lo sepa, que tengan 15 años ya cotizados en el régimen general, tengan que pedir un complemento a mínimos con cargo a los presupuestos generales del Estado, porque a la Seguridad Social, es decir, porque al Grupo Socialista que lleva temas de Seguridad Social, no les apetece que entremos todos, cuando ello es posible, y esto genera una situación pues muy difícil para ciertos compañeros, como va a explicar mi compañera Rocío, y desde luego quiero que os quedéis solamente con una cosa: esta proposición de ley se puede cambiar y hay que cambiarla. Bueno, yo soy Rocío. Voy a explicar algunos casos sangrantes que origina la proposición de ley del Grupo Socialista. Como los requisitos son leoninos, y no lo puedo calificar de otra manera, porque el objetivo es dejar fuera aproximadamente al 66% de los mutualistas afectados. Y lo tengo que decir aquí alto y claro, no entendemos por qué, me imagino que es que el poder de la mutualidad de la abogacía es muy grande en nuestro país. Me he quedado tranquila al decirlo. A ver, casos sangrantes son, por ejemplo, que esta casuística que voy a explicar un poco brevemente son casos reales. Están basados en la situación de compañeros que nos han autorizado a explicar cuál es su situación. Tenemos el caso de una mutualista que tras cotizar en régimen general 15 años y en la mutualidad 34 años, tiene una vida laboral de 49 años, con la exclusión del grupo de esta proposición de ley del PSOE, que no permite que se acceda a la pasarela a aquellos compañeros que tengan, como ha explicado antes Raquel, derecho a una prestación de la Seguridad Social, que eso se consigue con 15 años cotizados, una prestación del 50%, pero al fin y al cabo una prestación. Esta compañera cobra 330 euros de la Seguridad Social, que es la mitad de lo que ha generado en su vida laboral, y 560 de la mutualidad. Eso hace 890 euros. Sí, y en cuanto, una cosa que no quiero que se me olvide, es que la prestación de la mutualidad no lleva revalorización de IPC, no lleva pagas extraordinarias, y desde que la cobras hasta que fallezca vas a cobrar 560 euros en el caso de esta compañera. Tengo el caso de otra compañera, que esa compañera, en vez de trabajar esos 15 años, trabajó 13 en régimen general. Y aparte, cotizó en la mutualidad los mismos años que el anterior, 34 años, con lo cual tiene 2 años menos de cotización que el anterior. Es decir, que tiene 47 años cotizados. Como no llega a los 15 que ha establecido como límite la proposición de ley del Grupo Socialista, ella sí puede unificar su carrera de cotización, es decir, computarle con esta proposición de ley los años en mutualidad con los años en RETA, lógicamente la mutualidad, como ha explicado antes Raquel, con un factor de conversión que está en la proposición de ley, que por cierto nosotros lo tenemos mucho más beneficioso para los compañeros, porque en la proposición de ley ese factor de conversión va del 0,67 al 0,87 sin saber por qué, no lo sabemos ninguno. Sin embargo, el nuestro, que está calculado actuarialmente, es el 0,56,84%. Para no desviarme de la cuestión, este segundo caso, habiendo cotizado 2 años menos que el anterior, resulta que tiene derecho a unificar su carrera de cotización y, por lo tanto, la pensión que le saldría en la Seguridad Social haciendo la pasarela serían 1.600 euros en 14 pagas y revalorizables.
A mí me gustaría que el secretario de Estado, la ministra de la Seguridad Social o quien sea me explique por qué. Me explique por qué no pueden pasarse los compañeros, entre los que me encuentro, que estamos afectados por este engaño al que nos han sometido durante tantos años, por qué limita el que se puedan pasar uno y no se puedan pasar otro. ¿Por qué limita en tiempo? ¿Por qué nos quieren 90.000 nuevos cotizantes? Es que es una pregunta que me gustaría que me respondieran. Somos cotizantes de carreras largas de cotización. Los abogados no nos damos de baja. Bueno, ni los abogados ni los autónomos en España, que somos de una raza especial. Entonces, yo no entiendo por qué el Gobierno pretende limitar a un pequeño grupo de afectados el acceso a la pasarela, porque casos como estos sangrantes tenemos muchos. Tenemos el caso de Maika, una compañera que ejercía en Jaén, aunque era del País Vasco, que murió de cáncer y como nosotros nuestra baja son 365 días durante toda nuestra vida profesional por una enfermedad grave, cuando a la compañera se le acabó la baja porque seguía enferma, lo que cobraba lo cobraba del fondo. Y cuando falleció, su marido y sus 2 hijas no cobraron ni viudedad ni orfandad. Lo que sobró del fondo fueron poco más de 9.000 euros. Esto lo tiene que saber la gente. Esto tiene que hacerse cargo el Gobierno, porque el Gobierno es tan culpable como la mutualidad. Son los dos, porque la mutualidad ha hecho lo que ha querido, pero gracias a la legislación perniciosa y a esa anomalía jurídica que es la normativa de la disposición transitoria 18 y 19 de la Ley de la Seguridad Social, que lo que ha hecho es permitir cosas tan absurdas como esta o cosas tan absurdas como lo que ha explicado antes Raquel, que yo voy a pagar 100 para cobrar 80 y que ahora pago 80 para cobrar 60. Es decir, que estamos pagando toda la vida para cobrar menos que una pensión no contributiva de una persona que no ha pagado absolutamente nada. Absurdo, ¿verdad? Y más absurdo todavía es que no quiera que pasen los pasivos, sabiendo además, porque nosotros sí tenemos los datos de la mutualidad, que el número de pasivos es ínfimo en relación a los activos, que puede haber menos de 1.700 pasivos con renta vitalicia en la mutualidad de la abogacía, que eso no es dinero para el Gobierno, para que se niegue a recibirlos en la Seguridad Social, cuando esos pasivos pagan impuestos y con sus impuestos se paga el complemento mínimo de los pasivos de la Seguridad Social. Es decir, tengo derecho a pagar, pero a derecho a percibir lo mismo que los pasivos de régimen general o de autónomo, me da igual. Los que están protegidos por la Seguridad Social, no. Entonces, estos son los casos sangrantes que no podemos tolerar. Por todo ello es por lo que ANAMA está luchando, porque se consiga una jubilación digna. Y ahora le voy a dar paso a mi compañero Rafa, que es mucho más técnico que yo, lo vaya a comprobar, para que explique unas cositas más. Buenas tardes. Gracias, Rocío, por darme la palabra. Desde ANAMA lo que se ha pretendido es hacer una modificación sustancial, estructural, una modificación profunda del sistema de mutualidades alternativos que ha devenido, como todos sabemos o hemos podido comprobar, un sistema fallido. ¿Y cómo lo queremos hacer? Mediante una pasarela voluntaria y justa, que evite discriminaciones de fecha y condicionantes previos preestablecidos, y esto incluye a mutualistas tanto activos como pasivos. El objetivo primordial de nuestra asociación con la enmienda que presentamos es corregir la desigualdad estructural que han supuesto estas mutualidades alternativas, porque no han garantizado el fin para el que se constituyeron, que es precisamente garantizar unas prestaciones dignas, pero no han alcanzado esas prestaciones y han incumplido los artículos 41 y 50 de la Constitución. Pero en la asociación hemos querido y hemos pretendido tener también especial interés en aplicar un artículo que muchas veces se nos olvida, que es el artículo 14 de la Constitución, y queremos con ello evitar que en el proceso de integración se produzcan inequidades en el sistema, que lo contribuido y lo ahorrado por un mutualista sea lo que realmente puedas convertir en periodos cotizados, que se respete el esfuerzo contributivo entre mutualistas y también que no se produzcan inequidades en el sistema comparando con un autónomo en la misma carrera contributiva.
el sistema hemos pretendido o queremos que sea voluntario, es decir, cualquier persona que haya aportado a una mutualidad alternativa tiene derecho a pasarse al sistema público. Y esto sin importar la fecha de alta o de baja en la mutualidad y eliminando criterios de corte como el que aparece recogido en la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que limita a los mutualistas que estuviesen de alta a fecha 1 de enero de 2013. Nosotros nos basamos en un sistema de conversión. Lo que nosotros pretendemos con nuestra enmienda es pasar nuestros ahorros para jubilación al sistema público y convertirlo en periodos cotizados. ¿Y cómo hacemos esto? Pues mediante un sistema de conversión. El sistema de conversión propuesto por ANAMA es el 56-84%. Y podéis preguntaros, bueno, ¿y qué es esto del 56-84, no sé, infinito? A ver, este sistema de conversión nace de una serie de estudios que encargados por la asociación a expertos actuariales y jurídicos, y se llegó a la conclusión de que este era el sistema más justo y que evitaba esta palabreja que dije antes de inequidades, de que se produzcan inequidades en el sistema. Es que no podemos olvidarnos que estamos en un sistema de capitalización individual y nosotros pretendemos pasarnos a un sistema de capitalización colectiva, un sistema de reparto y de solidaridad, como es el sistema público. Son sistemas distintos, queramos o no. Necesitamos algo que homogeneice, que haga similares ambos sistemas. ¿Y cómo se consigue esto? Previamente voy a explicar qué es un factor de conversión. El factor de conversión nace precisamente para homogeneizar sistemas. Hemos dicho que en el sistema de mutualista alternativo hemos tenido unas prestaciones, diría casi infinitamente inferiores al sistema público. Existe un déficit prestacional, pero eso es una cuestión, es incuestionable. Es, como decimos los abogados, un hecho no controvertido. Déficit prestacional. ¿Cómo corregimos ese déficit prestacional que hemos tenido los mutualistas en el pasado respecto a un autónomo en la misma carrera contributiva que está en el sistema público, en el régimen especial de trabajadores autónomos? Pues precisamente para eso están los factores de corrección o de conversión. Un sistema propuesto, como el propuesto por la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, lo que trata es de corregir ese déficit prestacional. Por eso habla de una horquilla entre el 67 y el 87%, dependiendo de los años que hayas cotizado en la mutualidad. Quiere decir que mientras más años has estado, mayor ha sido el déficit contributivo y el factor de conversión tiene que ser más cercano al 67 que no al 87, porque es evidente, mientras más bajo sea el factor de conversión, más favorable es para la transferencia de fondos. Entonces, ellos lo dicen con una palabra, lo dicen expresamente para ese déficit contributivo, pero con las palabras que utiliza es a fin de tener en cuenta las prestaciones excluidas. Ese es un factor de conversión que usa el Gobierno, que no sabemos muy bien porque no existe transparencia, no lo han explicado o no han tenido ocasión de explicarlo, o ya veremos si lo explicarán, cómo sacan ese factor de conversión. Pero ¿dónde está ¿cómo diríamos? La novedad de ANAMA. La novedad de ANAMA consiste precisamente en la obtención del factor de conversión del 56-87%, que no se basa en la misma fórmula que utiliza la proposición de ley del Grupo Socialista, sino que intentamos volver a lo que decíamos antes, que es homogeneizar prestaciones. ¿Qué es lo que tenemos en común un mutualista alternativo con un autónomo del RETA? Bueno, os lo pregunto y la respuesta sería muy clara. Es nuestro ahorro para jubilación. Eso es lo que nos iguala con un RETA. Pero necesitamos saber qué ha aportado un RETA dentro del conjunto que ha cotizado en toda su carrera contributiva, porque no todo ha ido a jubilación. Pues entonces, actuarialmente, se ha llegado a la conclusión
que de todas las cotizaciones que ha realizado un RETA en toda su carrera contributiva, solo el 56-84% ha ido a la prestación o a la contingencia de jubilación. Ya tenemos por dónde comparar nuestros fondos acumulados, que es nuestro ahorro para jubilación, junto con rendimientos, lo comparamos con lo que ha cotizado o lo que se ha estimado que ha cotizado un autónomo en el RETA dentro de las contingencias comunes. En tal sentido, nuestros actuarios han establecido y han elaborado unas tablas, de tal manera que, por ejemplo, en una carrera contributiva de 37 años y medio, que son 450 meses, obtendremos que ellos han cotizado por todas las contingencias, jubilación, orfandad, viudedad, incapacidad, cese de actividad, etcétera, etcétera, 142.000 euros. Aplicando el factor de conversión de ANAMA, obtenemos, aplicando el 56-84%, obtenemos que para jubilación de ese monto de 142.000 euros solo han aportado, bueno, es bastante, han aportado 80.000 euros. Esa es la cantidad que nos interesa a nosotros. Con 80.000 euros nos igualamos a un RETA en toda una vida contributiva de 37 años y medio, 450 meses, 100% de pensión. Yo creo que bueno, el sistema basado en factor de conversión es un sistema justo, equitativo y produce equilibrio y, como decimos, respeta ese esfuerzo contributivo entre mutualistas. No nos iguala a todos por la mínima, no queremos regalos, queremos pasar al RETA aportando lo que tenemos, nuestro ahorro, nuestro esfuerzo, que no ha costado mucho, que yo pago 410 euros a la mutualidad todos los meses. Y una explicación. A ver, en un sistema de capitalización individual no es posible comparar aportaciones totales con cotizaciones totales del RETA. ¿Por qué? Porque ya decimos que no son prestaciones homogéneas, pero aparte nosotros las prestaciones las tenemos cubiertas con seguros y esas primas de seguro no quedan en un fondo que podamos aportar a la mutualidad, de la mutualidad al sistema público. Eso se ha consumido, se ha evaporado, se ha esfumado y lo único que ha permanecido ahí son nuestros fondos acumulados, nuestro ahorro para jubilación y los rendimientos. Eso es lo que pretendemos convertir en periodos cotizados en el RETA, sin regalo, sin prima, sin ayudas, con nuestro esfuerzo. Prosigamos con este paréntesis un poco, creo que me he extendido un poco explicando el factor de conversión, pero creo que era importante. Después, evidentemente, no todo el mundo en el RETA tiene el 100% de cotización y esto parece duro explicarlo, pero es así. El que ha cotizado 20 años no tiene el 100%, el que ha cotizado 15 tiene el 50%. Vamos a ver, el sistema de conversión que proponemos como más justo, lo que te da es periodos, convertir tus fondos en periodos cotizados en RETA. Evidentemente, si no obtienes los mismos periodos que habrías cotizado en mutualidad, nosotros lo que pretendemos es que existan sistemas para cubrir esos periodos y hablamos, por ejemplo, de convenios especiales o cualquier manera que se pueda integrar voluntariamente el que quiera esos periodos cotizados. Y también solicitamos en la propuesta que nuestra integración en el RETA sea sin periodos de carencia, porque esas carencias ya las hemos pagado suficientemente en largas carreras contributivas de 30, 35, 40 años con primas de seguros que hemos satisfecho puntualmente en cualquier momento. Pasivos. Pasivos igualmente. Los pasivos no pueden quedar atrás. El objetivo de la asociación principalmente es la desprotección que ha tenido este colectivo, que es muy vulnerable, que tienen pensiones ridículas, inferiores a no ya una mínima contributiva, es que muy por debajo, el 50%, pensiones de 400 euros. Es necesario integrarnos en el sistema mediante la aportación de los fondos, igual que los activos. Y decimos una cosa muy importante, en cualquier caso, con complemento a mínimo, como cualquier
cualquier ciudadano que está en el régimen público. Y, bueno, esto no es una idea descabellada, ya se consiguió de la asistencia sanitaria, que en el 2012 se hizo universal y no se contribuía, un autónomo no contribuía a la asistencia sanitaria por sus cotizaciones a la Seguridad Social, sino que iban vía presupuestos generales del Estado. Es que también los complementos a mínimos, a las pensiones mínimas, van vía presupuestos generales del Estado, por lo cual es un derecho que hay que conseguir que el mutualista, en cualquier caso, porque nosotros pretendemos que se integren en el sistema público, pero ya lo dejamos caer, en cualquier caso tienen derecho a un complemento a mínimo como cualquier ciudadano que está adscrito al sistema público. Ya se ha hablado aquí, igualdad de prestaciones, 100% cotizado, 100% de prestaciones. Hombre, está bien que cotizando el 80% tengamos o hayamos tenido derecho a un 60% de las prestaciones. O sea, yo te doy un billete de 100 euros y tú me devuelves 50, 60, pero bueno, no sé, me parece absurdo. Una cosa es que seamos abogados y otra cosa es que seamos tontos. Es que esa disposición adicional 18 y 19 debieron de haberse modificado hace muchísimo tiempo, no ahora en el 2025, en el 2011 cuando nacieron, porque es que viene arrastrando de otra disposición transitoria. Es que en la transición, la transitoriedad parece que es con vocación de permanencia. Esto no debe ser así. Un sistema que propuesto por ANAMA que es sostenible. Tenemos informes actuariales que garantizan la sostenibilidad del sistema público con nuestra incorporación, pero no solo la sostenibilidad del sistema, sino que reforzamos la liquidez del sistema con nuestra aportación de nuestros fondos y también con las cotizaciones, porque no nos engañemos que no nos pasamos al RET el mismo día que nos vayamos a jubilar, sino que tendremos una carrera contributiva de 4, 5 o 20 años. Por eso, ya para terminar, 3 puntos fundamentales. Una transición justa, equitativa y muy importante, eso del artículo 14 que hemos mencionado antes, es que no se produzcan inequidades en la transición, en la pasarela. Esas inequidades es que tiene que respetarse el esfuerzo contributivo, no es justo que se trate igual a quien ha tenido un mayor esfuerzo y ha conseguido un ahorro mayor que otro. No nos podemos igualar por abajo. Tenemos que convertir fondos de acuerdo, o sea, periodos cotizados, nuestros ahorros, tenemos que convertir en periodos cotizados de acuerdo a lo que tenemos ahorrado. Eso es un principio, de solidaridad, de generosidad, pero de contributividad. Porque en un sistema de capitalización individual tenemos lo que ahorramos, pero es que no nos engañemos. El sistema, uno de los principios fundamentales del sistema público es esa palabreja tan rara, contributividad. La pensión depende de lo que aportas. Y es así, es así. Por último, lo que pretendemos simplemente es ensanchar la puerta de la pasarela para que pueda pasar todo el mundo que esté atrapado en unas mutualidades alternativas puedan pasarse al RETA, sin distinción de fecha, sin distinción de activo o pasivo. Y en definitiva, no pedimos regalo. Nosotros queremos pasar con nuestros fondos, con nuestros ahorros de jubilación y queremos convertirlos en periodos cotizados y respetando el esfuerzo contributivo. Esa es nuestra propuesta y espero bueno, estamos convencidos todos que es una propuesta justa y que estamos convencidos también de que se va a tomar muy en consideración por los grupos parlamentarios y esperemos que en definitiva salga una propuesta en términos muy similares. No vamos a pretender que sean exactos, pero el espíritu de esta propuesta queremos que sea respetado para el mayor beneficio de todos los afectados por las mutualidades alternativas. Nada, muchas gracias. Bueno,
¿Veis? Como os decía, ellos son mucho más técnicos. Da gusto escucharlos. Además, no solo es lo que se dice, sino la pasión con la que se dice, ¿no? Yo creo que tenemos que estar súper orgullosos de hasta dónde hemos llegado y de lo que hemos conseguido y de lo que vamos a conseguir, porque yo sigo pensando, estoy absolutamente convencida de que esta pasarela va a salir, y va a salir en los términos, porque es justo. Es lo que tenemos las obligaciones, tengamos los derechos, no se puede pedir más. Y me gustaría, bueno, si los compañeros de la prensa o cualquiera de vosotros quiere hacer alguna pregunta, encantados de responderla. A mí, como clarificar un poquito, sí que me gustaría, si me podríais decir... ay, perdona. Me ha parecido que en algún momento habéis dicho que aceptaba unas 90.000 personas, ¿no? A un colectivo de 90.000 personas. Entonces, con la pasarela, ¿cuántas personas se quedarían fuera? Es decir, tal y como se ha presentado ahora, la proposición es de ley, me habéis dicho, ¿no? Proposición de ley. Bien, y en cuanto a la tramitación, otra cuestión. Habéis comentado que Vox ha presentado enmiendas, esto retrasa, como si dijéramos, la tramitación, pero ¿y el resto de los partidos? Es decir, hay un acuerdo, Partido Popular y Partido Socialista, ¿están de acuerdo en la proposición para que se pueda, con vuestras modificaciones, tramitar cuanto antes, incluso en un momento determinado con carácter de urgencia? Quiero decir, ¿cómo está esto? Bueno, yo te respondo. Vox ha presentado una enmienda a la totalidad, entonces debe ser resuelta antes que las enmiendas posteriores y parciales. Con respecto a los partidos políticos, nosotros hemos hablado con todos y cada uno de ellos, con todos, locales, provinciales y en el Congreso, por supuesto. Todos los compañeros en ese sentido se han implicado muchísimo en intentar exponer esto. Y esta enmienda, esta proposición de cambio de la ley, con estas enmiendas también están en las mesas de los políticos. Yo creo que todos nos han dicho, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, que es justo, que es necesario, que efectivamente la situación es indigna. Y yo creo que todos son conscientes de que no solo es indigna, sino que el Estado tiene una responsabilidad por una culpa invigilando que no ha efectuado, porque no podemos olvidarnos que las mutualidades gestionan, pero gestionan un sistema alternativo a la seguridad social y, por lo tanto, tienen la responsabilidad de controlar de que ese sistema es efectivo. Y se ha demostrado que no es efectivo. Nosotros hemos despertado de un largo sueño hace 2 años y medio, pero es que el Estado lo tenía que saber, porque año a año la mutualidad traslada al Estado las pensiones que se van pagando de las personas que año a año se van jubilando, con lo cual el Estado sabe, a lo largo de todos estos miles de años que llevan ejerciendo este sistema, sabían que esas pensiones eran insuficientes. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad también del Estado, al parte de lo que comentaban nuestros compañeros, de los cambios legislativos, al margen de esperanzas de vida y de sistemas actuariales y de estas historias. Entonces, yo creo que quieren resolverlo. ¿Me preguntas por un acuerdo PSOE-PP? ¿En serio? ¿Me estás preguntando eso? Perdonad, es que soy gallega, me da la risa, ¿eh? Bueno, pues no lo sé. Si fuera a lo mejor sin cámaras, pues a lo mejor lo conseguiríamos. En las cámaras en este momento yo fíjate que se me había ocurrido esta noche, se lo comentaba una compañera, oye, y si decimos que tenemos audios de filtraciones, se nos llena la sala, ¿sabes? Vivimos en un ruido mediático tan grande que yo creo que no es que no quieran resolverlo, que sí que quieren, pero es que políticamente la situación es complicada. Pero el PP está de acuerdo con nuestra pasarela, está de acuerdo con las condiciones, lo considera justo. El PSOE, bueno, pues quizás porque es el que está en el Gobierno y el que tiene que gestionar, y quizás un poco también por lo que decía Rocío antes del gran monstruo, ¿no?, de las mutualidades, la abogacía institucional. Todo eso es duro de rascar, es duro de entrar y echar ese sistema abajo, es muy duro. Entonces, bueno, ha hecho una propuesta, no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque creemos en los cálculos que tú nos preguntabas, de los 90.000 mutualistas alternativos que hay de todas las mutualidades, ¿cuántos podrían pasar con esa pasarela? Pues a lo mejor el 30%. Ese es el tema. El tema es que queremos, no sé cómo dice, nadar y guardar la ropa, ¿no? Hay un dicho que dice, esto es nadar y guardar la ropa. Es una manera de quedar bien. Sí, os voy a dar lo que me pedís, dejar de dar la lata, por favor, que estáis haciendo un daño institucional a la mutualidad bastante considerable, porque a la mutualidad los 4 gatos le han salido tigres. Y dejar de salir a la ¿sabes? calle. Y estamos saliendo en la calle y estás presionando. Y las mutualidades al final se nutren también de fondos externos. ¿Qué persona invertiría sus fondos en un sistema que ha demostrado que ni siquiera es eficiente y suficiente para las personas que están obligadas a estar dentro?
Tú invertirías en un sistema que parece, y digo parece, ¿vale?, que no quiero demandas, que está quebrado, ¿sabes? Entonces, tú como particular invertirías, pues no. Entonces, ese daño está ahí. Entonces, la propia mutualidad quiere resolverlo. Yo creo que la mutualidad están deseando decir, a ver si se van estos pesados y nos dejan vivir, ¿no? Pero la manera para ellos es esa, que salga el menor número posible y a poder ser que salgan los que tienen poquito, ¿sabes? Los que aún puedan cotizar en el otro sistema, perfecto. Pero los que tienen los 100 y pico mil euros, esos que se queden, que luego ya veremos. Entonces, es magia decirte, uff. Pero yo creo que sí que creo que llegará un momento que sí que se consiga. Pues a lo mejor no se darán la razón, pero con que uno se abstenga, seguiremos peleando. Me parece que el debate en el Pleno de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Vox me parece que es el 19 de este mes. Hay rumores, no está todavía publicado. Todavía no está publicado. Las enmiendas, si no se aprueba, se abrirá de nuevo el trámite de enmiendas que está prorrogado. Evidentemente, ya es una opinión a lo mejor personal, no sé, los grupos con vocación, el Gobierno y los partidos con vocación de gobierno, lo que miran mucho en este sistema, en este tema de integraciones, es la sostenibilidad del sistema. Es un tema que lo miran con lupa, porque, claro, no, ya como está el tema de pensiones, no van a venir estos los abogados, arquitectos, médicos, graduados, no sé qué, ¿sabes?, procuradores. No, es que lo miran muy... Otra cosa son los grupos minoritarios, o medianos, ¿no?, en que no están tan pensando en esa sostenibilidad y pueden agradar a parte del movimiento con propuestas que no sabemos si al final van a salir o no, ¿eh? Pero evidentemente una abstención, como ha dicho Nuria, de un grupo nos vale, y que salga adelante esto, porque estamos ya muy cansados, de verdad, muy cansados, y hay personas ya jubilándose, esperando sin tocar la jubilación para ver si se puede con la pasarela pasarse al sistema público. Es que daros cuenta la situación muy cansados. Una vez descubierto esto, la situación de incertidumbre, de angustia, la situación de compañeros que tienen que seguir pagando porque no se les da una solución, es que esto es urgente. Es que realmente ya era urgente, ahora es más. La situación... Mira, si algo hemos aprendido en ANAMA, que yo creo que todos los que estamos dentro de la asociación hemos atendido a 1.000 personas, 1.000, 1.500, 2.000, a lo largo de estos 2 años, llamadas de teléfono. Yo he llorado lo más grande, he llorado lo que no lloro en mi casa, ¿sabes? Porque las situaciones son verdaderamente tremendas. Porque luego te vas a una reunión con un político que te dice, bueno, es que sois un colectivo que la sociedad no os quiere. ¿Perdona? ¿Me lo estás diciendo tú que eres político? ¿Me estás diciendo tú, político, que a mí, abogado, la sociedad no me quiere? Venga, si estaremos igual, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces... somos fundamentales en el sistema de administración de justicia, por no hablar ya y meternos en otros temas, porque me van a matar porque sigo hablando, pero por el tema del turno de oficio. Colaboramos con la administración de justicia y lo hacemos a costa de nuestro dinero, ¿vale? Porque realmente las prestaciones que te dan son insuficientes. Lo haces porque es una parte de colaborar a la sociedad. Aportamos nuestro saber y nuestra experiencia al sistema de justicia. Lo hacemos casi gratis. A mayores hacemos de recaudadores, porque nuestros clientes pagan IVA y nosotros recaudamos ese IVA y se lo damos al Gobierno. Pagamos nuestros impuestos religiosamente, porque todo lo que entra en el juzgado está auditado, es decir, minutitas, impuestos. Y con esos impuestos que nosotros pagamos, se pagan el resto de las cosas que se le dan, esos complementos a mínimo, esas ayudas. Y me estás diciendo que porque no me quiere la gente, porque soy abogada, o piensan que todos los abogados somos Garrigues and Walker and Company. No, hijo, el 90% de los abogados somos abogados de calle, somos obreros del derecho. Es una frase que yo digo mucho, porque yo soy gallega, de Vigo, ciudad sindical donde la haya, y yo me considero una obrera del derecho. Es decir, vivo de mi profesión, me encanta, tengo la suerte de trabajar en algo que me encanta, supongo que os pasará a todos, pero vamos a ver, vamos a ser honestos, no nos hacemos ricos, vivimos. Entonces, no podemos tener 18 pisos en alquiler. Eso pasaría pues hace 40 años, pero eso ya no pasa. Nosotros nos dedicamos al derecho, el electricista se dedica a hacer instalaciones y las cafeterías pues nos hacen la vida más fácil, y aquí en Madrid ni os cuento, ¿no? Parece ser. O sea, que es una maravilla de cañas y cervezas. Entonces, lo que quiero decir es que no somos más que una parte más del sistema. Tendremos los mismos derechos que cualquiera,
y porque nadie se ha preocupado de auditar esas mutualidades y esos gastos exagerados. Porque la abogacía institucional, gracias a Dios, ha ido cambiando, pero era tan hermética todo esto se gestó gracias a la abogacía institucional. Nosotros nos sentimos engañados porque realmente quien nos ha engañado no solo es la mutualidad, sino los colegios. Ahora han cambiado, que de hecho quiero dar las gracias al ICAM, que estamos aquí. ANAMA está sentada en una sala del Colegio de Abogados de Madrid que apoya estas reivindicaciones y apoya esta injusticia. Esto es grande, pero como ellos no están todos, les cuesta arrancar. Llevamos 2 años y ¿qué tendremos? 20 decanos que se mojan o menos, ¿sabes? Es decir, lo que cuesta entrar en una asamblea de la mutualidad para que pelean con uñas y dientes. Claro, hombre, tienes tu feudo ahí guardado, que no entre nadie, no vaya a ser que me lo quite. Y eso es en la situación en la que estamos. Yo quería señalar, perdona. Sí, no, os dejo que si no. Sí, Perdón. ¿Alguno? ¿Tienes? Elena, el micro lo tienes. Hola, buenos días. La pregunta que yo quiero plantear es si nos ponemos en la posición del trabajador autónomo adscrito al RETA, si se da la pasarela como vosotros lo planteáis, ¿no sería un agravio comparativo o una posición mejor del mutualista respecto al trabajador autónomo que ha cotizado en el RETA? Y hablo como mutualista afectada. ¿Contestas tú, Rafa? Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que en todas las intervenciones se ha aclarado este asunto. Cuando decimos homogeneizar sistemas, lo que se ha buscado por ANAMA es un factor de conversión que nos haga iguales al RETA. O sea, nosotros, cuando decimos que no vamos con las manos vacías y no queremos inequidades y respetar el esfuerzo contributivo tanto entre mutualistas como con un autónomo en el RETA, adscrito al RETA, en igual carrera contributiva. Nosotros no pagamos menos aportando nuestros fondos, aportamos exactamente lo mismo que un autónomo en el RETA. No hay diferencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo también soy una afectada por la mutualidad como abogada mutualista y mi pregunta va un poco al hilo de lo que comentaba antes Rafael, pero quería que me lo explicara un poco más. Estamos en un momento en el que el sistema público de pensiones está en entredicho, vamos, su viabilidad, no el sistema público como tal, sino la viabilidad de que las pensiones sigan existiendo para todos los ciudadanos que tienen derecho a pensión, no todavía para nosotros. Entonces, mi pregunta era un poco en la línea que ibas comentando, si sería asumible por la Seguridad Social todo el traspaso de toda la carga, por decirlo así, de los mutualistas una vez que la pasarela se abriera para el que la quisiera. Gracias. A contestar Raquel, porque estuvo muy al tanto de un informe de sostenibilidad que contrató ANAMA de nuestros actuarios. Sí, bueno, ya lo hemos dicho antes, pero ANAMA lo que hizo fue, bueno, entendimos que ya que estábamos en ese lío y que no entendíamos ni nosotros mismos, pues lo que quisimos fue contratar a los mejores expertos que hubiese, que encontrásemos, y yo creo que hemos encontrado a los mejores de verdad, catedráticos universitarios de Derecho de Seguridad Social, que además, casualmente, elaboran informes para la propia Seguridad Social. Y el actuario jefe, por así decir, de nuestro grupo actuarial, José Enrique de Besa, pues es toda una institución dentro de lo que es todo sistema actuarial de seguridad social, pensiones, etcétera. Entonces, al margen de los estudios que nosotros encargamos para tanto el jurídico como el actuarial, para ver el tema del factor de conversión, quisimos también saber efectivamente lo que nos preguntas y si era viable la propuesta que teníamos para la seguridad social, porque ya sabíamos que el tema de la sostenibilidad era el mantra que siempre se ha tenido y lo entendemos y es lógico, ¿no? Entonces, simplemente te voy a dar 2 datos. Te voy a dar el dato de que, según nuestros estudios, 3.400 millones de euros entrarían directamente en la seguridad social de aprobarse la pasarela de ANAMA. Pero es que a ello hay que sumar los 90.000 cotizantes nuevos que tendría el sistema público y que, lógicamente, en mi caso, por ejemplo, que tengo 52 años, si mañana se hace la pasarela, yo voy a seguir cotizando en la Seguridad Social. Por lo tanto, todos esos nuevos cotizantes, que también van a seguir pagando,
insuflarían, por supuesto, un colchón que necesita, como el comer, y perdonadme la expresión, ahora mismo nuestro sistema público. Con lo cual, yo no es que no sea sostenible, es que yo creo que nos necesitan. Y nosotros, siempre digo esta frase cuando hablo con los políticos, porque es verdad que, aunque todos son abogados, o la gran mayoría, parece que se les ha olvidado, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, cuando tú estás aquí, tienes un sueldo y tienes una pensión asegurada, pues las cosas se ven de otra manera. Pero a mí me gusta mucho decirles una cosa, y es que queremos ser tan sostenibles o tan insostenibles como un RETA. Si el RETA es sostenible, y de hecho lo tiene que ser porque el tejido productivo de España es que básicamente se basa en la pequeña y mediana empresa, y ya sabemos que cuando somos pequeña y mediana empresa tenemos que estar dados de alta en el régimen de autónomos también, aunque sea societario, se nutre de los RETA y por supuesto ese sistema se entiende sostenible, pues nosotros queremos ser igual de sostenibles o igual de insostenibles, pero si son insostenibles, si se siguen manteniendo, nosotros queremos entrar dentro de esa sostenibilidad y ayudar, porque sabemos todos los problemas que hay. Yo conocí la mutualidad precisamente en el Colegio de Abogados. Recuerdo que sería aproximadamente así hacia el año 93 cuando me la presentaron. Y me la presentaron cuando juré como abogado y me dieron el código deontológico, me dieron las normas orientadoras de los horarios profesionales y una póliza. No supe que era una póliza hasta después, salvando pues, determinados consejos familiares que me dijeron, paga lo que te digan, pero organízate. Como no esperes gran cosa. ¿Por qué? Pues porque me imagino que quien me lo aconsejaba ya se había dicho algo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es los consejos autonómicos y el Consejo General de la Abogacía que tienen firmados convenios con la mutualidad? Convenios que podrían ser considerados, no sé, si otras aseguradoras, porque lógicamente la mutualidad en su momento pues tendría un sentido, pero ahora es una compañía aseguradora. No sé qué tendría que decir otras compañías aseguradoras sobre el particular cuando las otras compañías, por ejemplo, tienen alquilados bajos comerciales y la mutualidad no lo necesita, tiene unos colegios. Y ahí venden sus comercios. Y además tienen delegados en los propios colegios. ¿Cuál es el papel que juegan en la actualidad los colegios profesionales que nos presentaron a la mutualidad el día que juramos? Se lo pregunto a Rocío. Se lo vas a preguntar a Rocío porque es que está deseando decírtelo. A ver, para el que no lo sepa, la mutualidad sabéis que se creó en el año 48 para que nos pudieran enterrar. No sé si lo sabéis, es una curiosidad, pero os lo digo. Después de esa fecha, como los abogados no teníamos ningún tipo de previsión social, se postuló, legalmente lo permitieron como sistema alternativo a la seguridad social. Bueno, alternativo no, obligatorio, porque yo me colegié en el año 92 y a mí no me dieron opción de irme a la seguridad social, es que estaba prohibido, y esto es muy importante, ¿eh? Yo estaba en la mutualidad porque me obligaron legalmente a estar en la mutualidad, a mí y a todos los compañeros que se colegiaran antes del 1 de enero del 96. Eso por un lado. ¿Por qué ha jugado ese papel los colegios? Es que los colegios son socios protectores, los colegios no los decanos, y bueno, los SICA en general, los 83 colegios de España son socios protectores de mutualidad. Un protector de la mutualidad es que el que contribuye al mantenimiento y desarrollo de la mutualidad, en este caso de la abogacía. ¿Cómo contribuían ellos? Muy fácil, no dándote opciones cuando vas a colegiarte a darte la más mínima información de por qué no te vas al RETA. Allí había una oficina, y hay en cada colegio de abogados, una oficina donde hay una trabajadora o trabajador de la mutualidad de la abogacía. Es como que llegas allí a colegiarte y lo primero que te plantan es el papel de la mutualidad, a pesar de que ahora sí podríamos darnos en uno u otro sistema. Es decir, que ellos han promocionado la mutualidad. Y es muy triste, el ser protector es conseguir que haya mientras más mutualistas mejor, para que el negocio vaya bien, pero es que es muy triste que tú hagas eso con los compañeros, porque lo hacen compañeros nuestros, porque los decanos son compañeros, la Junta de Gobierno son compañeros, y ellos protegen en la mutualidad. De hecho, la Junta de Gobierno de la mutualidad está formada también por muchos compañeros. Pero es que además en la Asamblea General de la Mutualidad que tenemos, yo he tenido
el privilegio de que voy a participar y Lomana me va a escuchar, como el año pasado, no lo dudéis, a mí y a otros pocos. Resulta de que hay 83 decanos que son socioprotectores y cuando salgan las votaciones ya os diré yo a vosotros los que van a votar a favor de la gestión de la mutualidad. No de la gestión, es que ellos mezclan en el orden del día gestión, o sea, la gestión como lo que hacen los gestores y las cuentas, para que no podamos reprobar la gestión, que es lo que no queremos esos gestores y nos obliguen a no aprobar las cuentas. Pero bueno, como siempre están con ventaja sobre nosotros, ganarán y se aprobarán. Pero votarán a favor. ¿Por qué? Porque están protegiendo a la mutualidad. Y no se dan cuenta que los decanos están allí porque le han votado sus compañeros. Y están para protegernos y no nos protegen. Y eso es lo que están haciendo los socios protectores de la mutualidad. Porque yo te puedo contar, con mis dos manos, no hay más de 10 decanos, ya lo veréis en las votaciones, que voten en contra. Cuando son ellos, junto con el gobierno, bueno, el gobierno no, yo voy a decir el Estado, porque ha habido muchos gobiernos de todo índole, de derecha, de izquierda, más moderados, menos, y ninguno ha legislado a favor de los abogados. Bueno, perdón, está mal dicho, a favor de los afectados por la mutualidad. No han legislado, no se han preocupado de nosotros, porque como se ha referido antes mi compañera Nuria, la presidenta de ANAMA, cuando ha dicho, y es verdad que nos lo dijeron, que es que no somos somos un colectivo antipático a la sociedad, pero cuando la gente tiene un problema no somos antipáticos, bien que nos buscan. Y cuando desarrollamos el turno de oficio y nos cuesta el dinero y el Estado no cotiza por nosotros en el turno de oficio, que sepa la gente que cuando yo estoy de guardia, con todo lo que pasa en una guardia, si a mí me pasa algo, me lo va a cubrir el seguro privado que yo me pago. Porque a mí lo que me cubre el Colegio de Abogados con la póliza colectiva son 30 días de baja diaria. El que pueda comer con eso, pues que me lo diga hoy día. Entonces, lo que te quiero decir es que los socios protectores han ido protegiendo a la mutualidad. Entonces, si la mutualidad protege a los socios protectores, los decanos protegen a la mutualidad, tú me dices cómo salimos de este lío. Es que es muy complicado. Y que conste que yo quiero dejar muy claro que ninguno de los que estamos en esta mesa, ni ninguno, yo creo que puedo hablar de todos los asociados de ANAMA, nosotros y mucha parte del colectivo, del J2, de plataforma, nosotros no nos queremos cargar la mutualidad. La gente está muy equivocada con eso. ¿Cómo vamos a querer cargarnos la mutualidad si nuestro dinero está allí? Lo que no estamos conformes es con la gestión que la Junta de Gobierno de la Mutualidad hace, porque ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y lo que pretenden es que nos vayamos lo menos posible para que sigan entrándole cuotas cautivas hasta que nos jubilemos y puedan seguir manteniendo sus chiringuitos y puedan seguir pagándole los intereses a los grandes inversores con nuestras cuotas. No puedo decir lo que pienso de esto porque entonces probablemente me metería... Puedo quitar el micro. Entonces, lo que os quiero decir es que es necesario un cambio, pero que no. Yo, perdonadme que solamente hay algo que no hemos hablado, que no hemos expuesto y que me gustaría, sobre todo para la prensa. Aparte de toda la discriminación que hemos estado explicando con respecto al régimen de autónomos, hay una cuestión que es muy sangrante y es la discriminación que sufrimos las mujeres en el régimen mutualista, porque no hemos tenido ninguna prestación de maternidad, nos hemos tenido que ir a los juzgados con nuestros hijos debajo del brazo y amamantándolos en la sala de togas porque no teníamos derecho a una prestación de maternidad. Pero es que ahora mismo, que gracias a Dios eso ya es diferente, ya hay una prestación pequeña, pero bueno, y además los jueces ya pues dicen que sí, que se suspende el juicio si estás dando a luz, gracias a Dios. Ahora lo que ocurre es que a nivel actuarial vivimos más y al vivir más y basarse este sistema en un sistema actuarial puro y duro, seguro, es un seguro. Y como es un seguro, sigue el sistema actuarial. Y al ser un sistema actuarial puro y duro, nos dicen que como vivimos más, pues vamos a cobrar menos, porque nuestro dinero hay que repartirlo entre todos los años. Con lo cual, Rafa, enhorabuena por ser un hombre, porque entre tú y yo va a haber una discriminación clara, porque yo soy mujer mutualista y tú eres hombre mutualista. Y además, tampoco tenemos derecho al complemento de brecha de género, ni a cualquier medida que pueda establecer el Gobierno, que gracias a Dios se están estableciendo, ya era hora,
que pueda favorecer a la mujer trabajadora. Esto era lo último que yo quería decir. Me ha salido un poco feminista, pero es lo que yo, la arenga que yo quería dar, porque somos... Somos mujeres. Porque... Por eso esta lucha la llevan sobre todo las mujeres. Porque es que la gran mayoría de los afectados, si es verdad, somos mujeres. Son las que más valen. Y nada, bueno, ya se va a despedir. Nos vamos a despedir. Vamos a dar la palabra a la presidenta para despedirnos. Uy, eso de presidenta me suena ya. Bueno, No. pero lo eres. Bueno, soy la presidenta porque no me quedo más remedio, también os lo digo, ¿eh? Pero espero que en noviembre tengamos relevo. Bueno, espero que en noviembre ya tengamos la pasarela, eso. Pero bueno, dejaremos a Nama para el resto de otras cuestiones que hay que seguir peleando. Ahora que estamos en pie, ¿no? Vamos a seguir. Daros las gracias porque sé que aparte de algunas cosas que pueden ser interesantes, otras no lo son tanto y a veces os aburrimos con datos técnicos. Espero que os haya quedado claro, que podáis transmitir y que consigamos, y que en eso sois fundamentales. Necesitamos vuestra ayuda porque tenemos que conseguir que esto que estamos explicando, que es tan sencillo de entender si lo explicamos, llegue a la sociedad, a todo el mundo, porque es importante que la sociedad entienda que no pedimos un regalo, como decía Rafa, que hemos cumplido nuestras obligaciones, cumplimos nuestras obligaciones, queremos nuestros derechos. Nos tenéis que ayudar. Gracias.